Vida consagrada. ¿Qué dices de ti misma, diría yo? O si quieren, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo está tu estado de salud en este momento? Yo voy a intentar responder a esta pregunta y después voy a intentar responder a otra pregunta. ¿Tiene futuro la vida consagrada? Y si lo tiene, ¿cuál es? ¿O por dónde tiene que ir esa vida consagrada? Digo enseguida que no es fácil responder a esta pregunta sobre el estado de salud de la vida consagrada. ¿Por qué? Yo estoy convencido que en la respuesta no hay objetividad total por ninguna parte. Porque nuestras respuestas a las preguntas dependen unas veces de los prejuicios con los cuales nos acercamos a esa pregunta. Otras veces, un poquito más positivo, de los presupuestos que manejamos. Y en definitiva, de las informaciones que tenemos. Bueno, pues sería ridículo que pretendiese que la respuesta que les voy a dar yo pues fuese objetiva. También yo seguramente tengo prejuicios, también yo seguramente tengo presupuestos y también yo tengo unas informaciones. Uniendo mi respuesta a la de tantos otros, pues seguramente que nos acercamos un poquito más al diagnóstico de la vida consagrada en este momento. Podríamos, sintetizando mucho, decir que hay tres grupos que intentan responder a esta pregunta. ¿Cómo está la vida consagrada hoy? El primer grupo, seguro que en el movimiento Regnum Christi también lo sabrá, son los pesimistas. No pueden faltar. ¿Qué sería de la Iglesia sin pesimistas? Pues para estos todo va mal. Y utilizan tres palabras o tres imágenes para corroborar su opinión. Caos, noche oscura, ocaso. Caos. Pues vivimos en un momento de desorden total. Ya nadie sabe quién manda, quién obedece, ya no se sabe hacia dónde se va, de dónde se viene. Desorden. Noche oscura. Está la vida consagrada atravesando un túnel que no sabemos cuánto durará esa travesía. No sabemos, según ellos siempre, si saldremos de ese túnel y si salimos, no sabemos lo que vamos a encontrar al final del túnel. Tercera palabra, ocaso. La vida consagrada ha cumplido su misión en la Iglesia, ahora el último apague la luz, cierre la puerta y huya antes de que la nave se hunda. Este es el diagnóstico muy sintético, pero detrás de cada palabra hay libros escritos por consagrados, porque los profetas de desventura no hace falta ir a buscarlos en el edificio de enfrente, los tenemos en casa, por tanto, este es el diagnóstico de los profetas de desventura. El segundo grupo yo le llamaría el de los optimistas. Y como la creatividad no es el fuerte de nuestros días, pues también ellos usan tres palabras. Y casualidad o providencia son las mismas palabras de los pesimistas, pero naturalmente con significado totalmente distinto. Caos. Y se recuerdan que en el libro del Génesis, antes de la creación del mundo, pues se habla de una situación tohu vabohu, es decir, caótica. Pero este caos deja paso a la nueva creación. Vivimos, dicen ellos, en la vida consagrada un momento de caos, pero
no hay que preocuparse, porque tras el caos viene el orden de la nueva creación. Noche oscura. Y traen a su mente, pues sobre todo, a San Juan de la Cruz, que utilizó en repetidas ocasiones este término, para decir que, o para hablar de una situación de prueba, de purificación y de poda. La vida consagrada está viviendo una noche oscura, de prueba, de poda, de purificación. Pero de esta situación resurgirá mucho más robusta y más joven. Y ocaso. Hay formas de vida consagrada, dicen ellos, que ya han desaparecido o están a punto de desaparecer. Pero esto no quiere decir que la vida consagrada tenga que desaparecer. Todo va bien, según ellos. Personalmente tampoco comparto este diagnóstico. Yo digo que para afirmar que todo va bien en la vida consagrada, no basta cerrar un ojo, hay que cerrar los dos. Porque las cosas, como veremos después, no van bien. Algo está fallando. Tercer grupo, el de los realistas. Y así como en la Biblia, pues en las parábolas, cuando hay varias comparaciones, pues la tercera comparación es la que se quiere impulsar, digamos, es el centro de la parábola, pues también aquí, por supuesto, yo me identifico con esta que estoy por decir. Ellos utilizan dos términos, no son tan creativos como los otros. Crisis e invierno. Aparentemente son dos términos muy negativos, pero vamos a ver que no son tan negativos. Crisis. Y aquí habría que ir al significado etimológico de esta palabra. Crisis viene del griego y significa que hemos llegado a un punto en el que hay que tomar decisiones. La crisis de por sí no es ni positiva ni negativa. Todo depende de las decisiones que tomemos. Será debida, será positiva, si las decisiones que tomamos son las adecuadas para este momento. Será de muerte si las decisiones que tomamos o no tomamos no son las adecuadas para este momento. Vivimos siempre en crisis. Es decir, el hombre, la mujer, desde que nace, está llamado a hacer opciones. Vive siempre momentos críticos, unos más sonados, otros menos, pero siempre momentos críticos. Repito, esto no tiene por qué asustarnos. Y ojalá la misma Iglesia se dé cuenta de que está viviendo una situación crítica, porque lo que estamos diciendo sobre la vida consagrada, nosotros somos simplemente una gotita de ese gran océano que es la Iglesia. Segundo término, invierno. Y aquí, claro, cuando hablo de invierno, hablo desde Europa y como europeo. Esta imagen no vale para otros continentes. El invierno en Europa, porque esta imagen la usan sobre todo los europeos. El invierno en Europa se caracteriza por la falta de flores, de hojas y de frutos. Aparentemente es una estación de muerte. Parece que todo se para. Parece que entramos en un letargo que desembocará en la muerte necesariamente. Esto es aparentemente. Los que conocemos el campo, porque somos hijos de campesinos, de agricultores, sabemos que el invierno es la estación del año más trabajadora, más activa. ¿Por qué? Porque se trabaja a niveles de profundidad, se trabaja a niveles de raíces. Y tenemos que recordar que son las raíces, no las hojas,
ni los frutos, ni las flores, las que aseguran la continuidad de la vida. Un árbol sano en sus raíces tardará en dar frutos, pero los dará. Tardará en que broten las hojas y que haya flores, pero las habrá. Un árbol enfermo en las raíces, aunque tenga aparentemente flores, frutos y hojas, pues antes o después todo esto desaparecerá. La vida consagrada, por tanto, a mí me gusta decir que está viviendo la estación del invierno. Es decir, tiene que trabajar los elementos sólidos, los fundamentos, para edificar sobre roca, no sobre arena. Es un trabajo arduo, no se ve, es muy humilde, pero es esencial. Y en este momento estamos llamados a superar las apariencias, la superficialidad, para ir en profundidad. Si este es el diagnóstico correcto, y yo creo que lo es, ¿cuáles son las dos actitudes que deberíamos tener en este momento? Dos actitudes. La primera, lucidez. ¿Qué entiendo por lucidez? Pues entiendo tomar la vida consagrada en nuestras manos, con sus posibilidades, con sus aspectos positivos y, ¿por qué no?, con sus lagunas, con su pecado, con su infidelidad. No podemos mirar a otro lado por miedo a encontrarnos con una realidad que no nos gusta. No podemos esconder la cabeza bajo el ala, como hace el avestruz, esperando que pase el peligro. Hay que enfrentarse a la realidad de la vida consagrada como es. Repito, con sus lagunas, con sus sombras y, por qué no, también con sus luces y sus posibilidades. Esto comporta, a mi modo de ver, dos cosas. Primero, superar lo que yo llamo el discurso meramente estético de la vida consagrada. Es decir, seguir siempre formulando los ideales de la misma. Tal vez ustedes, porque son una institución joven, un movimiento joven, necesitan todavía, pues, un poquito formular ideales. Pero miren ustedes, lo que va a salvar el movimiento no son los ideales. No. Lo que salvará el movimiento son pasos concretos, a fin que esos ideales que no pueden faltar, alguien los definió como estrellas que nos guían en la noche oscura de la historia. Por tanto, los ideales no pueden faltar. Pero lo que va a salvar la vida consagrada y, por supuesto, su movimiento son los pasos concretos que den a fin que esos ideales se hagan cada vez más cercanos. Me van a perdonar la expresión. Perder el tiempo señalando solo ideales es el primer paso para crear frustración. Porque claro, son tan altos los ideales, que al final no los alcanzamos. Y esto, para espíritus fuertes o almas fuertes, pues vale. Pero como no todos pertenecemos a esa élite de almas fuertes, pues fácilmente nos hundimos en la frustración. Después de tantos años luchando para superar esto y esto y esto, y me encuentro como el primer día. Atención a esto. Hay una frase en la carta apostólica que el Papa nos escribió a los consagrados que puede llamar la atención, pero que creo que es importante tenerla en cuenta. La voy a leer en italiano, porque en español nos hicieron muy mal servicio, porque la han traducido exactamente al contrario. Tal vez porque llamó la atención, es una frase que a lo mejor
no se esperaba en boca del Santo Padre. Dice en italiano: mi attendo dunque non che teniate vive delle utopie, no me espero que tengáis vivas las utopías, sino que sepáis crear, sappiate creare, altri luoghi, otros lugares, donde se viva la lógica evangélica del dono, de la fraternità, dell'accoglienza, delle diversità, dell'amore recíproco. Por tanto, no es vivir de utopías, porque estas antes o después se caen, sino crear otros lugares, es decir, dar pasos a fin que podamos decir que estamos caminando en la dirección que nos señalan las utopías. Segunda cuestión, o segundo aspecto que me sugiere la palabra lucidez. Los eclesiásticos, aquí hay laicos y por tanto seguro que ellos no tienen esa tentación y ese problema, pero por si acaso. Los eclesiásticos somos maestros en buscar culpables. Cabritos expiatorios. Entonces, si las cosas van mal en la vida consagrada, pues ¿quién tiene la culpa? En la comunidad local, el responsable. En la provincial, el provincial o la responsable provincial. En la general, el general. En la iglesia, el papa. Pues sí, hoy hay muchos que buscan un cabrito expiatorio. Si la vida consagrada está mal, la culpa, el Vaticano II. Yo, de verdad, nunca me hubiera imaginado que haya tantos y tantas en la Iglesia que encuentran en el Vaticano II el cabrito expiatorio de todos los males que sufre la vida consagrada. Atentos aquí a no ser de la escuela del maestro de los hipócritas. ¿Saben quién es? David, el rey David. Cuando el profeta le va a contar aquella historia, ¿no? Todos conocemos, dice, pues oye, ese merece morir, y no se da cuenta que ese que debe morir es él, porque miraba a otro lado. Es el momento, si algo va mal, primero, ¿qué parte en ese mal tengo yo? Y desde dentro, intentar que las cosas vayan mejor. Segundo aspecto que se tiene que tener en cuenta delante de ese diagnóstico que hice antes es el discernimiento. También aquí nos puede ayudar un poquito el griego. Discernimiento viene del griego y significa simplemente separar una cosa de otra. Sentido moral significa separar el bien del mal. En sentido, digamos, a nivel ya de teología de la vida consagrada o teológico, es distinguir. Y aquí estoy citando Vita Consecrata 73, distinguir lo que viene de Dios de lo que le es contrario. Claro, cuando hablamos del discernimiento, nosotros los consagrados, no podemos quedarnos al primer nivel, es decir, separar lo bueno de lo malo. Esto ya se da por supuesto. Y para esto no hace falta ser consagrados. Cuando hablamos del discernimiento entre nosotros, nos referimos a optar por lo mejor. Humanamente, o ahí en mi tierra y en la tierra de muchos de ustedes, se dice que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Pero aquí hay que apuntar a lo mejor, sobre lo bueno. Ese es el objetivo del discernimiento entre nosotros los consagrados. Optar por lo mejor sobre lo simplemente bueno. ¿Quién puede hacer discernimiento? Esta pregunta me parece importante, porque nosotros muchas veces
Llamamos a un sociólogo para hacer discernimiento de nuestras presencias. No se diga a los ecónomos. Llamamos a los psicólogos para hacer discernimiento vocacional. Pues sencillamente estamos totalmente fuera de lugar. Discernimiento en el sentido estricto solo lo pueden hacer, y aquí le robo una expresión a San Pablo, en la carta a los romanos, personas espirituales. ¿Qué entendemos por personas espirituales? No ciertamente en este contexto las que están todo el día en la capilla, no. No ciertamente las que están todo el día con las manos juntas, no. Simplemente entendemos las personas que se dejan empujar, guiar, llevar, conducir por el Espíritu. Porque en el discernimiento el protagonista ni somos nosotros, es el Espíritu. Por eso, llamemos sociólogos para hacer un buen análisis de la situación. Llamemos psicólogos para hacer un diagnóstico sobre ciertos comportamientos. Llamemos ecónomos también para hacer pues un análisis de la realidad económica. Pero el discernimiento no lo dejemos en manos de ninguno de los tres, porque nos llevaría realmente a conclusiones probablemente muy erradas. Yo, por ejemplo, digo, cuando un psicólogo me dice, este chico tiene vocación y aquel no, digo, uy, mira, ¿cuánto te debo? 10, pues toma 15, pero vete cuanto antes. Vete cuanto antes. El psicólogo tiene derecho a decirme, oye, mira, esta joven necesita trabajar estas áreas. Pero jamás, no le consintáis a un psicólogo que haga el discernimiento de vuestros candidatos, como si todos estuvieran enfermos o enfermas. Y este es un peligro. Juan Pablo II, en una audiencia que concedió ya hace muchos años, claro, pero aún a mitad de su pontificado, a los miembros de la congregación del clero, de la educación católica, que en aquel momento tenían la responsabilidad de los seminarios, habla precisamente del lugar de la psicología en la vida de nuestros formandos. Bien, personas espirituales. El discernimiento, además, se tiene que hacer a dos niveles y conjuntamente, a nivel personal y a nivel comunitario. Y al mismo tiempo, porque si solo hacemos discernimiento comunitario, caeremos en el comunitarismo. No sé si existe esta palabra, pero nos entendemos. Y si solo lo hacemos a nivel personal, fácilmente caemos en el individualismo. Y ni comunidades sin personas, ni individuos, aquí no uso la palabra persona, ni individuos sin comunidad. Tienen que ir de la mano. Y aquí tendremos que recordar lo que dice el Papa San Juan Pablo II en Vita Consecrata, la autorrealización, que es uno de los dogmas de nuestro tiempo, la autorrealización de los consagrados pasa necesariamente, dice el Papa, por la vida fraterna en comunidad. Yo soy libre, antes de hacer una opción de vida consagrada, soy libre si optar por esa forma de vida, es decir, por la comunidad o no. Una vez que opté, no soy libre de ponerme al margen de ella. Yo creo que esto es muy importante, porque hoy, con todo eso de la autorrealización, pues olvidamos que ese principio tan sabio que nos dice el Papa en ese número. Otra cuestión que se plantea cuando hablamos del discernimiento. En el discernimiento tienen que entrar tres instancias, no me viene otra palabra más apropiada en este momento. El Evangelio, el carisma y los signos de los tiempos. Por tanto, el punto de referencia para el discernimiento fundamental es siempre el Evangelio. Y lo que se pueda justificar desde el Evangelio
es justificable para todos los consagrados. Y lo que no pueda justificarse desde el Evangelio no es justificable para ningún consagrado. El Evangelio tiene la prioridad absoluta. Yo recuerdo en una ocasión iba a celebrar misa, porque bueno, nosotros los franciscanos somos un poquito más desorganizados que vosotros, y entonces se puede dar de todo y demás, ¿no? Y en un sitio, no digo dónde, pues fui a celebrar la misa y me presentan un folleto con las lecturas. Y en lugar de la lectura bíblica, aparecía una lectura de San Francisco. Pues por supuesto yo amo a mi fundador, pero le dije, mira, no. Si queremos escuchar a San Francisco en la celebración eucarística, entonces suprimamos mi homilía y leamos un texto. Pero jamás, jamás, jamás poner San Francisco en lugar de la Escritura. Tenemos que estar atentos porque muchas veces hacemos estas cosas. Nuestros fundadores, por santísimos que sean, nunca, nunca pueden ocupar el lugar del Evangelio. El Evangelio. Y el Evangelio como forma de vida. Desgraciadamente, yo estoy convencido que el Evangelio es el texto que más se puede manipular, y más y mejor, en favor de ideologías. Si Jesús no es una idea, es una persona. El Evangelio no es una ideología, es una forma de vida. O si no, no es Evangelio. Y aquí tenemos que entonces que tomar el Evangelio como forma de vida. Hay que recordar en este contexto lo que dice, por aquí lo tengo escrito, el Papa Benedicto XVI en Verbum Domini, en el número 83. Él repite la doctrina del concilio, de que el Evangelio es la norma suprema de todo consagrado, y afirma que nuestra misión, cualquier consagrado tiene como misión la de ser exégesis viviente del Evangelio. Esa es nuestra misión. Después cada uno le pone el color que quiera, es decir, el color carismático. Pero el Evangelio, al primer lugar, en el centro y al final. Segundo, el carisma. Y aquí nos tenemos que tratar brevísimamente, por supuesto, de la identidad. Porque el carisma se vive con una identidad carismática propia. La identidad, para que sea de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, tiene que tener dos características como mínimo. Primero, tiene que ser itinerante. Después diré en qué sentido. Y segundo, tiene que ser en relación. Itinerante. El carisma de un instituto no se reduce a los primeros años o a los primeros siglos o a la vida de los fundadores y fundadoras. Por hablar del mío, así no hablo de ningún otro. El carisma de Francisco, mejor dicho, el carisma franciscano, no es Francisco. Es Francisco y los 8 siglos de historia de la orden. Porque de lo contrario, podríamos caer en una tentación en la que se cae muy a menudo, hacer arqueología. Y volver siempre sobre Francisco, Francisco, Francisco. No. El carisma franciscano, lo vuelvo a repetir, y ustedes que son inteligentes me entienden, no es Francisco, es Francisco y los 8 siglos. Es in itinere, porque de lo contrario, nuestros carismas nunca serían actuales. Y aquí estamos para que nuestros carismas sean actuales, no restos arqueológicos o restos de museo.
ustedes no tienen ese problema, pero, por ejemplo, institutos como el mío, que tiene tantos siglos de historia, hay un peligro muy claro de que quedemos solo en la pregunta ¿qué hizo Francisco? ¿Qué quiso Francisco? Pues esa no es la pregunta más importante, aunque es importante, pero no es la más. La pregunta más importante es ¿qué haría Francisco aquí y ahora? De este modo, Francisco sigue siendo medieval. Cuando ustedes tengan muchos siglos pues, de historia, no se preocupen de hacer de las primeras generaciones hombres o mujeres de esos siglos. Hoy diríamos modernos o posmodernos. No, nuestros fundadores son de su tiempo y basta, porque si no, no hubieran dado respuestas adecuadas a su tiempo. Nuestra preocupación no es la de traer los fundadores a nuestro tiempo, sino la de actualizar el carisma. Que el carisma continúe siendo actual. Esa es nuestra gran preocupación. Y eso es realmente el empeño que tenemos que hacer. Otra cosa sobre la identidad es en relación. En relación. Yo digo siempre, y tal vez esto pueda llamar un poco la atención, el carisma no se defiende, se custodia, que es un poco distinto. Cuando yo me defiendo, quiere decir que me siento asediado. No vivo con paz, serenidad, con alegría mi identidad. Y generalmente la defensa crea barreras, muros, alambradas, para que el otro no entre en lo mío y yo no pueda salir a lo otro. La custodia no. La custodia nace de un gran amor por ese tesoro por el que he vendido todo para comprar el campo donde se encuentra el tesoro. Un gran amor que me lleva a custodiarlo con amabilidad, con gozo, con alegría. No a la defensiva. Vivimos en un momento donde los carismas tienen que ser vasos comunicantes, no muros, no alambradas que nos separen. Cuando uno tiene que defender su carisma por negación, malo. Yo no soy legionario, pues ya se ve. ¿Por qué tengo que perder tiempo en decir lo que no soy? Ni vosotros sois franciscanos, pues ya se ve. ¿Por qué tenéis que perder tiempo en decir lo que no sois? Hay que definir el carisma en positivo. Y eso lleva consigo la relación. Y no hay hoy en la Iglesia instituto tan potente, tan grande, tan, que no necesite de los demás. Y no hay institutos, carismas tan pequeños y humildes que no puedan dar algo. Necesitamos dar y recibir. Esa es la actitud evangélica. Sin miedos. ¿Quién tiene miedo a la invasión carismática de otros institutos? ¿Quién está a la defensiva? Las personas inseguras. Las personas que están convencidas de su propia identidad no tienen miedo a perderla por contagio con otra identidad. El Papa también en la carta apostólica, hablando de las aspiraciones que él tiene para este año de la vida consagrada, nos habla precisamente de ese compartir con los demás. En la Iglesia todos somos necesarios y hay lugar para todos, para todos. Y si no hay lugar, quiere decir que no somos Iglesia. Estamos construyendo capillas, pero no Iglesia. Y el último elemento que debe entrar en el
Discernimiento es los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos nos ayudan precisamente a mantener el carisma siempre actual, porque el Señor que habló sigue hablando y seguirá hablando. Es verdad que Jesucristo nos dijo la última palabra, como afirma muy bien la carta a los Hebreos, pero esta palabra se explicita en cada momento de la historia. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, hablando del Dios de la revelación, dice que no es un Dios laboratorio, sino que es el Dios de la historia. Estos días leíamos en el Evangelio de Marcos aquella afirmación de Jesús referida al Padre, a Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y hoy podemos decir el Dios de Antonio, de José, de María, de Pepa. Dios camina con nosotros. Es el Dios de la historia. Y por tanto nuestra fe, saca la conclusión el Papa Francisco, no es una fe laboratorio, sino una fe histórica. De ahí que hay que saber acoger a Dios en los signos de los tiempos, que como ha dicho alguien, son faros que nos guían en alta mar. Bien, ¿cuáles son los elementos, digamos, que nos... ¿Cómo está la vida consagrada ya en cuestiones muy concretas? Yo tengo aquí elementos que nos entristecen, que nos preocupan y elementos que nos alegran. Voy a ir un poco rápido. Una cosa que nos entristece es una vida consagrada autorreferencial. No he hablado de los objetivos del año de la vida consagrada, ya todos los conocemos, pero yo siempre digo, no hemos sido originales, para nada. Y es que no hemos querido serlo, hemos copiado. Pero la honestidad o la verdad nos lleva a decir de quién copiamos, a citar el autor. Pues hemos copiado del Papa Juan Pablo II, In Novo Millenium Ineunte, número 1. Y hemos querido copiar exactamente los 3 objetivos que el Papa propone para la Iglesia del tercer milenio, para nosotros consagrados. ¿Por qué? Tal vez es porque no éramos muy inteligentes y no hemos sabido formular otros, pero tal vez no sea este el caso. Lo hemos hecho para decir que somos Iglesia, que caminamos con la Iglesia, que queremos construir Iglesia. Estamos cansados los consagrados de escuchar que somos una Iglesia paralela. Y para evitar la tentación de serlo, porque a veces hay acusaciones que también responden a verdades, pues hemos querido eso, poner los mismos objetivos. Entonces, atención a una autorreferencialidad. Y aquí, hablando de vosotros, atención a no ser un movimiento autorreferencial, encerrado en sí mismo. Porque fijaros, una de las características de las sectas es precisamente el ser grupos cerrados. Y este es un peligro en la Iglesia hoy. Y ahí nacen los fundamentalismos. Atención a no ser autorreferenciales. Otra cosa que nos preocupa es una vida consagrada más preocupada del número que de la significatividad evangélica. Vivimos un momento en que todos tenemos un apetito desordenado, no en sentido moral, pero desordenado de vocaciones. Y entonces, oves et boves et omnia pecora. Y después nos quejamos que hay problemas, pero siembra vientos y recogerás tempestades. Tenemos que ir a discernimientos muy serios vocacionalmente. ¿Que esto hará que bajen los números? No importa.
La vida consagrada no la va a salvar el número, la va a salvar la calidad que tengan esos muchos o pocos. Si nos viene el número de la mano de la calidad y de la significatividad, lo ha de ser, mi señor, diría Francisco. Pero si para tener número hay que rebajar la exigencia, la calidad, eso jamás, porque es la antesala de la muerte. Seremos ya un ejército derrotado en partida. El Papa en ese encuentro que tuvo con los formadores, en ese congreso que hemos organizado la congregación, habló mucho del discernimiento. Y entre otras cosas decía que la misión, una de las misiones del formador y de la formadora es ayudar a que se queden los que son llamados, para que no se vayan ante la primera dificultad, que esto también es un peligro. El joven de hoy ante la primera dificultad se va. No, si tú eres llamado, nosotros te vamos a ayudar a que quedes. Y ayudar a salir, y repetía, ayudar a salir a aquellos que no son llamados. Yo recuerdo la primera audiencia que tuve privada con el Santo Padre, 2 días después que se hizo público mi nombramiento como arzobispo, me dijo que en la primera preocupación que él tenía sobre la vida consagrada, y añadió también sobre la vida sacerdotal, es que nuestras casas de formación y nuestros seminarios se conviertan en refugio de personas que jamás deberían abrazar la vida consagrada ni la vida sacerdotal. Atención a la tentación del número. Siempre en este contexto nos preocupa mucho una vida consagrada más preocupada por las obras que hay que mantener que por la profecía que nunca puede faltar en la vida de los consagrados. Atención, no caigan ustedes, por favor, en esa tentación que caen muchos monasterios. Las hermanas, antes de cerrar un monasterio, es que hacen no sé cuántas novenas, y no es tanto por el amor al carisma, yo estoy convencido, y eso que yo quiero muchísimo a las contemplativas. Le debo muchísimo en mi vida, pero yo eso se lo digo a ellas. No es tanto el amor al carisma, es el amor a los 4 muros, donde entraron y donde quieren morir. Entonces están haciendo sacrificios inhumanos para mantener las obras que mejor antes que después habría que dejarlas. Las obras son necesarias, son expresión de nuestro carisma, pero no son el carisma. Habría que distinguir, y yo creo que en la Iglesia no se ha hecho, y no sé si lo haremos, porque no es fácil, distinguir lo que es el carisma de lo que son las diaconías, a través de las cuales, o servicios, a través de los cuales se expresa el carisma. Otra cosa que nos entristece es que los consagrados fácilmente echamos mano de un dogma que yo no lo he visto nunca en la lista de los dogmas de la Iglesia, pero sí en los consagrados. Cuando no queremos cambiar nada, cuando nos da miedo cualquier cosa, recurrimos a ese dogma. Siempre se hizo así. Y después vamos a ver en los archivos, si los hay, y vemos que ese siempre a lo mejor se reduce a 5 años, a unos meses, o incluso pues a 50 años, supongamos, pero nosotros enseguida siempre. Atención a ese dogma que, repito, no está, que yo sepa, entre los dogmas de la Iglesia católica. Muchas veces confundimos la fidelidad, incluso la estabilidad, los monjes tienen voto de estabilidad, con la estaticidad. Hoy se nos pide fidelidad, pero fidelidad creativa. La fidelidad no es estar siempre en el mismo lugar, porque si estoy en el lugar erróneo, decidme vosotros qué fidelidad tengo.
La fidelidad es estar donde tengo que estar, punto. Y si para estar donde tengo que estar me tengo que mover o cambiar, me muevo y me cambio. Bien, otra cosa que nos preocupa mucho es la vida consagrada atenazada, digo aquí, por una anemia espiritual que preocupa y que nos instala en la mediocridad. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos confesado alguna vez del pecado de la mediocridad. Porque yo creo que este pecado no está frecuentemente en la lista de los pecados que hay que confesar. Nos instalamos tranquilamente en ella y sin embargo es un grave pecado en la vida consagrada. Porque aquí estamos para seguir más de cerca a Cristo, no para ser mediocres. Me viene a la mente, en mi provincia de origen, yo soy de la provincia franciscana de Santiago, allá en España, en Galicia, pues había un animador vocacional, un encargado de las vocaciones, y cuando veía que un joven venía al convento, bueno, porque allí estaba la comida asegurada, había comodidades que a lo mejor en casa no había, etcétera, 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 le decía, mira Antonio, o Juan, o Pedro, lo siento mucho. El número de los mediocres está al completo conmigo. Y mientras yo no muera, no hay sitio para más, está todo ocupado. Así que por favor vete. Bueno, pues me parece un sanísimo criterio, un sanísimo criterio. Porque hay que pensar que no todo es trigo, ¿eh? No todo es trigo. La mediocridad. Y es fruto de una anemia espiritual. Nos preocupa también la vida consagrada sin mística. ¿Qué quiero decir sin mística? Pues sin una motivación profunda. José, ¿por qué estar dentro? Bueno, pues mira, porque cavar me hace daño a la espalda. Mendigar me da vergüenza, pues nada, me quedo dentro. No, esto realmente es un sinsentido. Aquí falta totalmente la motivación, falta la mística. Y hay de esto, en la vida consagrada. Por eso yo decía que no todo va bien. Nos preocupa otra cosa también, que es la acedia. Estos días estoy leyendo un libro sobre la historia de la vida consagrada y algo que me gustó, que no conocía, pues es que los monjes primitivos, el criterio fundamental del discernimiento vocacional era si uno vivía en estado de acedia o no. ¿Qué es la acedia? El Papa la define muy bien, a mi modo de ver, en el número 277 de Evangelii Gaudium. La define como un descontento crónico que desertiza el alma. A veces abundan los 4 votos, el 4.º voto. Yo creo que abunda demasiado un 4.º voto que no se dice entre los consagrados. Ese voto sería el de descontento. Consagrados que están contentos solo donde no están. Parece que han hecho el 4.º voto de descontento. Pues no. Una vida consagrada, como dice el Papa en Evangelii Gaudium, con cara de funeral, no tiene sentido. O una vida consagrada que viva instalada o constantemente en una estación de Cuaresma sin perspectiva de Pascua, no tiene sentido. La alegría. Bueno, el tiempo pasa. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa la fragilidad de muchos institutos, numéricamente hablando. Nos preocupan las dimisiones. Pensad, en estos últimos 5 años, nuestra congregación confirmó 1075 decretos de dimisión, de expulsión. No es poco, Y eso que habrá otros muchos que andan por ahí por el mundo adelante y que no presentan los papeles ni al general, ni al provincial, Esto es muy serio, las dimisiones.
los continuos recursos al dicasterio y a la asignatura apostólica, cuando el dicasterio no le da la razón a la asignatura apostólica. Cuando hay demasiados recursos, algo está fallando entre nosotros. Nos preocupa, por ejemplo, mucho también las postulaciones que se hacen a veces. Y la abadesa va por novena vez y venga, de nuevo postulada. Parece que hizo profesión para ser abadesa. Y ahora lo que más nos preocupa es que hay institutos, sobre todo femeninos, que quieren cambiar las constituciones para que la general sea de por vida. A mí esto me parece absurdo, se lo digo sinceramente. Si algo tiene bueno la vida consagrada, una de esas cosas es que cambian los superiores. Y eso rejuvenece la institución. Después nos preocupa muchísimo los abandonos. Ya sabéis la estadística, yo la hice pública en el Observatorio Romano, hará pues año y medio, una conferencia que me publicaron allí, pero nosotros la vida consagrada está perdiendo más o menos 3.000 al año. Por abandonos, porque por disminución mucho más, porque claro, ahí no cuentan los que son llamados a la casa del Padre. Ese no nos piden permiso. Pero sí, los abandonos, 3.000. Esto es una sangría. Esto es una hemorragia. Aquí algo nos está pasando. Yo estoy convencido que las motivaciones son 3, fundamentalmente. Yo les pido, por favor, que presten atención a esto en la formación. En primer lugar, la fe. Nosotros seguimos ahí montando a veces una fe puramente teórica que después no tiene correspondencia en la vida práctica. Y claro, sostener una vida sobre una fe meramente teórica no es fácil. Yo digo a veces que nosotros sabemos más de la Trinidad que la Trinidad misma, seguramente. Pero después nos soportamos a mi lado a uno que la piensa de modo distinto. Y seguimos hablando de la comunión de las 3 divinas personas y todo. ¿Y de qué me sirve hablar de eso si después no tiene una traducción práctica? Tenemos que pasar de una fe teórica a una fe práctica. Segundo, la vida comunitaria. Yo creo que hacemos demasiada poesía sobre la vida comunitaria. Y después nos encontramos jóvenes que dicen, yo no he sido formado para esta vida comunitaria. Yo pensaba lo de Maús. Nosotros soñábamos, esperábamos. Y ahora, la vida comunitaria. Y tercero, la vida afectiva. Que es la tercera causa, aunque en la documentación aparece como la primera, porque es la más fácil. Se casó, bueno, pues, pero hay que ver lo que había antes de casarse. Se enamoró, pero había que ver antes lo que había antes. Y hablando de la vida comunitaria, yo les pido que presten mucha atención a que las comunidades sean humanas y humanizantes. Si no son humanas, no son cristianas, no son consagradas. Hay que vivir los valores humanos. A mí me impactó mucho aquel discurso del Papa Francisco a los matrimonios jóvenes. ¿Queréis vivir unidos? Pues aprended a decir 3 palabras. Y uno se imagina que aquí va a ser el descubrimiento del agua caliente. Pues es tan descubrimiento que son, por favor, gracias y perdón. Un joven que no sepa decir de corazón eso, por favor, no le den la profesión. Va a ser una carga. Antes o después tendrá que abandonar, pero abandonará a lo mejor después de convertir en infierno la vida comunitaria para los demás. No, la dimensión humana. Y desde ahí vamos a construir, o al mismo tiempo vamos a construir cristianos y vamos a construir legionarios o del Regnum Christi. Pero sin esa base es inútil, están edificando sobre arena. Y después siempre la dimensión humana, por favor, y haciendo referencia al tercer motivo de abandono, denle mucha importancia
a la formación afectiva y a la sexualidad. Esto no puede seguir siendo un tabú en la vida consagrada, porque después nos hace jugadas, nos meten goles por todas partes. Porque nosotros, yo suelo decir, para provocar, no tenemos afectividad, no tenemos sexualidad, somos afectividad, somos sexualidad. Por tanto, eso forma parte no de mi epidermis, sino de mis entrañas. Eso tiene que ser un elemento fundamental en la formación. Si no, ¿qué voto de castidad? ¿Cómo vamos a vivir después nuestra castidad? ¿Como solterones o como solteronas? Y el Papa nos pidió una castidad fecunda, de padres y de madres, no de solterones o de solteronas. Y una castidad gozosa, porque después nos encontramos jóvenes, ay, si me hubiera casado, pues pobre media naranja. Claro. O pobre medio naranjo, no sé cómo se diría en este caso, porque también vale para las mujeres. Y después, siempre en el campo de la afectividad, por favor, atención a las tendencias sexuales. Ténganlo presente. Esto está siendo un problema gordísimo en la Iglesia. Y entre nosotros hay que decirlo abiertamente. Bueno, no quiero seguir porque me alargaría. ¿Qué nos alegra? Bueno, pues nos alegra una vida consagrada en la periferia. Fíjense, yo estoy convencido que nosotros, cuando el Papa nos invita a ir a las periferias, nosotros cumplimos bastante bien ese mandato. Porque yo, por mi servicio en la Orden, he dado vueltas al mundo no sé cuántas veces. En los lugares más periféricos encontré consagrados. Sobre todo consagradas. Por tanto, esa misión la tenemos bastante bien. Al menos ahí hemos hecho los deberes al 50%. Nos queda otro 50%, pero ahí estamos. Esta es una gran alegría. Yo creo, sin embargo, que tenemos una cuestión pendiente, y aquí ustedes, que tienen muchos colegios y universidades, intenten de responder a esta provocación que les viene del Papa, que nos viene el Papa. El Papa, cuando dijo, vayan a las periferias existenciales, dijo también, vayan a las periferias del pensamiento. La Iglesia creó cultura, debe seguir creando cultura. Porque de lo contrario vamos a beber del agua contaminada que nos pongan delante. Creo que aquí tenemos un gran desafío. Otra cosa que nos alegra es la Iglesia, la vida consagrada profética. Hay mucha profecía en la Iglesia, y hay mucha profecía en la vida consagrada. Y la profecía tiene que tener 4 elementos, para que sea bíblica, para que sea cristiana, para que sea consagrada. Llama, pero siempre en nombre de Dios. El profeta llama, pero en nombre de Dios. Segundo, denuncia. El profeta no se hace cómplice. Tercero, anuncia. ¿Y qué anuncia? Sobre todo la esperanza. Yo pienso en este momento al profeta Ezequiel, cuando nadie creía que el pueblo podía salir de aquella situación de exilio, él se levanta y dice, ánimo, ahora empieza el verdadero éxodo, vamos hacia la tierra prometida. La esperanza. Y cuarto, la intercesión. Pero ojo, la intercesión no se reduce a una oración por los religiosos o por los cristianos perseguidos. No, la intercesión lleva a sufrir. Elías es uno de los modelos de intercesión. Sufre con Dios y por Dios. ¿Por qué? Porque lo ama. Y ve que el pueblo se va. Y sufre con el pueblo y por el pueblo, porque él es parte del pueblo. Porque ve que el pueblo no está respondiendo. Por tanto, la intercesión. Ojo, ser profetas en la vida consagrada es exponernos al peligro. No hay ningún profeta, que yo sepa,
que muriese en cama. Todos murieron con las botas puestas, ¿eh? La vida consagrada profética también tiene que estar dispuesta a morir con las botas puestas, a dar el callo, decimos en otras palabras. Nos alegra también una vida consagrada, centrada, concentrada y descentrada, es decir, centrada en Él. Y aquí tenemos que potenciar mucho la dimensión trascendental de la vida consagrada. Estamos aquí por Él y para Él. Segundo, concentrada en los elementos esenciales de nuestro carisma, que tienen que ser pocos. Porque a veces hacemos una letanía de prioridades y de objetivos. En la vida consagrada hay una tentación muy grande, que al principio todo es esencial y en poco tiempo todo se convierte en secundario. Y así como no todo es esencial, tampoco todo es secundario, ¿eh? De ahí la necesidad de discernir bien lo que es esencial. Y descentrada, es decir, una vida consagrada en salida, como nos dice el Papa Francisco. ¿Tiene futuro la vida consagrada? Y ya termino porque ya me pasé del tiempo. Bueno, pues por supuesto que la respuesta ya la pueden imaginar, sí. Aquí me hago eco de unas palabras del Papa Benedicto a los obispos del Brasil el 5 de noviembre del 2010. Dice: la vida consagrada como tal tiene origen en el Señor mismo, que escogió para sí esta forma de vida, virgen, pobre y obediente. Por esto la vida consagrada no podrá nunca faltar ni morir en la Iglesia. Tiene futuro. Pero hay una palabra, o hay otra pregunta entonces. ¿Toda forma de vida consagrada tiene futuro en la Iglesia? Leo. Sí, hay un futuro para la vida consagrada, pero ciertas formas de vida consagrada, anacronísticas, obsoletas, antiguadas, que dicen poco o nada al hombre y a la mujer de hoy, no permanecerán. Aunque aparentemente tengan suceso por lo que comporta de seguridad y de poder. Tenemos que estar atentos a esto. Futuro sí, pero siempre si nuestra forma de vida es significativa evangélicamente. Y esta significatividad, lo vuelvo a decir, no la dan los números. Los números dan visibilidad, como las obras, pero no dan significatividad, ¿eh? Hay que distinguir entre visibilidad, y yo no tengo nada contra la visibilidad, todo lo contrario. Yo, por ejemplo, personalmente soy partidario de signos que nos distingan, por decir. Por tanto, soy partidario de una visibilidad. Pero, ojo, lo importante no es tanto la visibilidad, porque un ejército es siempre visible, vaya, así es. Y también es audible, porque hacen ruido con las botas. Pero no quiere decir que sean significativos evangélicamente. Bueno, habría otras muchas cosas que decir. Yo termino con dos invitaciones. Que vivan este año de la vida consagrada con esas 5 palabras en la mente y en el corazón. 5 palabras que deberían guiar nuestra reflexión este año, que son gratitud, vivir el pasado con gratitud, pasión, vivir el presente con pasión, esperanza, abrazar el futuro con esperanza, evangelio y profecía. Son las 5 palabras que nosotros quisiéramos que durante este año se declinasen por activa y por pasiva, como suelo decir yo. Segundo, que sigan trabajando en la línea en que lo están haciendo. Yo creo que están haciendo un buen trabajo y no vengo aquí para echarles humo, porque el incienso también llega a cegar los ojos. Atención al incienso. Y
pero creo efectivamente que están haciendo un buen camino. Yo estoy en contacto con el asistente que hemos nombrado para que les acompañe, el padre Guirlanda, y por tanto estoy al tanto un poco del camino que están haciendo. Yo les pido que sigan en esa dirección. Yo creo que es importante mantener la unidad carismática, como familia, como tantas otras familias en la Iglesia, pues ustedes mantengan esa unidad carismática. Y al mismo tiempo creo que es necesario seguir caminando hacia esa autonomía y esa diversidad dentro de la unidad. No olviden que la unidad no consiste en uniformidad en este sentido de todos a una. Significa simplemente tener un corazón abierto al corazón de los hermanos y hermanas, y un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo obrar. Esto no es fácil, no es fácil. Ustedes ciertamente tienen dificultades de todo tipo en este momento, jurídicas y otro tipo, para dar pasos concretos, pero aquí les digo lo que el Papa dice sobre los desafíos. Los desafíos, las dificultades, no están para hundirnos, sino para buscar respuestas. Sigan ese camino.